Hoy vamos a aprender acerca de R. Pero, ¿qué es R? Podríamos decir que es un dialecto de S, pero otra vez, ¿qué es S? S fue creado por John Chambers y sus compañeros en los laboratorios Bell. Fue iniciado en 1976 como un entorno para análisis estadístico. La versión 4 es la que usamos hoy y fue lanzada en 1998. Entonces, ¿cuándo surge R? En 1991 en Nueva Zelanda. Fue creado por Ross Iraka y Robert Gentleman. En diciembre de 2013 sale la versión 3.0.2, que es la que estamos usando hasta el día de hoy. Pero, ¿qué características tiene R? Uno, que corre en casi todas las plataformas. Sí, incluso PlayStation 3. Tiene actualizaciones frecuentes, por lo tanto, cuando se detecta algún error, es corregido casi de manera inmediata. La funcionalidad se divide en paquetes. Luego, yo puedo importar diferentes paquetes para que hagan algunas cosas sin tenerlos todos en mi sistema operativo. Tiene una gran documentación. Eso implica que tenemos infinidad de páginas con tutoriales. La ayuda del sistema es muy buena y además tiene muchas preguntas respondidas en foros. Y lo más importante, es gratis. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar este gran lenguaje. Uno tiene 5 tipos básicos de objetos. Caracteres, que son las llamadas strings, es lo que conocemos como cadenas de caracteres. Los numéricos, que son números reales. Enteros, son números sin punto decimal. Los números complejos. Y los tipos de datos lógicos, que son los que conocemos como booleans, y sus únicos valores son true o false. Pero el objeto más básico es un vector. Solo puede contener objetos del mismo tipo, es decir, podemos tener vectores de caracteres, vectores de números, vectores de enteros, etc. ¿Con qué operadores trabaja R? Pues tenemos los mismos operadores que hemos visto hasta ahora, el más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para la multiplicación, el slash para la división y para la potencia vamos a utilizar el sombrerito. También tenemos los mismos operadores de comparación. Tenemos el menor que, el mayor que, menor igual, mayor igual, el igual igual, que es para comparar si dos elementos son iguales, y el diferente, que tiene el signo de exclamación y el signo de igual. Entonces, vamos a ver ahora cómo se asigna en R. En lugar de utilizar un solo igual para hacer la asignación, nosotros vamos a utilizar los símbolos menor que y el signo de menos. Esto se podría interpretar como una flechita. Y lo que hace esta instrucción de acá es asignar a la variable x el valor 1. Hay que tener mucho cuidado porque R sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, x con mayúscula no es lo mismo que x con minúscula. Y los dos puntos se usan para crear cadenas, secuencias numéricas. Vamos a probar este pedazo de código. Digamos que tenemos la variable x a la cual le queremos asignar el valor 1. Si se dan cuenta, aquí abajo apareció el valor de la variable x, pero no lo ha mostrado en consola. Tenemos dos formas de hacerlo. Si le ponemos un print y x nos va a mostrar el valor de esa variable. Pero como estamos trabajando en la consola, pues solo con poner la x tendríamos el valor que tiene, en este caso es 1. Creemos una variable de tipo string, mensaje, al cual yo le voy a poner hola mundo. Otra vez, aquí tenemos todos nuestros objetos y los valores de los objetos. Y aquí lo que vamos a hacer es mostrar ese valor, que en este caso es hola mundo. Y creemos ahora una secuencia de números. Digamos que en Y yo voy a poner los números que están entre 0 y 10. Vamos a ver qué valor tiene 10. Tiene es un vector de 11 elementos en el cual están los números consecutivos entre el 0 y el 10, incluyendo ambos. Así es como se usa, cómo se crean las secuencias de números. Pero también podemos utilizar otra función para crear vectores. Esa función es la función C. Vamos a ver cómo se usa. Digamos, si yo quiero crear un vector compuesto por los números 1, 3 y 5, pues simplemente le doy C de combinar
y le pongo entre paréntesis los elementos que va a tener mi vector. Cuando yo llame el valor de x, pues tendrá los vectores 1, 3 y 5. Este vector en particular es un vector de enteros. Si nosotros quisiéramos crear un vector de cadena de caracteres, podríamos hacer lo mismo. Entonces podríamos decir que días va a ser un vector con los días lunes, martes y miércoles, por ejemplo. Entonces, cuando yo consulto cuál es el valor de la variable día, tiene un vector, en este caso de strings. Si se dieron cuenta, yo puse un símbolo de hashtag o un numeral, que es como originalmente se llamaba. Este tipo de símbolos, al igual que en Python, significan comentarios y el R va a obviar esa línea de código. Claro, esto podríamos seguir. También tenemos conversión de tipo de datos. Por ejemplo, si yo quiero convertir un valor, un vector de caracteres a numéricos, podría poner as.numeric y de entre paréntesis el vector de caracteres. Lo mismo para convertir de cualquier tipo de dato a strings o a cadenas, y lo mismo con los enteros. Pero ¿qué pasa si yo no me sé realmente qué es lo que hace cada una de estas funciones ni cuáles son los parámetros que llevan? Entonces, pido ayuda. ¿Cómo pido ayuda? Busquemos qué es lo que hace el as.factor. Entonces, cuando nos vayamos a R, simplemente queremos saber qué es lo que hace la función as.factor. Entonces, simplemente le ponemos un signo de interrogación y la función. Y en este lado, donde dice help, tendremos toda la documentación de esa función. Cuáles son los parámetros, para qué se usa y ejemplos al final. Esa es una forma de pedir ayuda. También podríamos decir example as.factor y tendríamos un ejemplo o una colección de ejemplos de cómo se utiliza esa función determinada. Para poder pedir ayuda en R es muy fácil, solo con el signo de interrogación y la función podríamos saber qué hace cada una de las funciones de R. ¿Sí? Entonces, seguimos. Muchas veces no tenemos valores en una variable, se introducen elementos que no tienen valor. Veamos este ejemplo, queremos convertir digamos que X va a tener un vector que tiene caracteres y los queremos convertir a un entero o a números. Entonces en este caso yo podría decir as.integer X. La pregunta es, ¿esos elementos se pueden convertir en números? Probablemente no. Entonces la respuesta de R es, yo intenté convertirlos, pero no pude. Por lo tanto, nuestro nuevo vector está hecho por 3 valores que son NA. Esos NA son elementos que no tienen valor, elementos cuyo valor no existe. Entonces yo pudiera saber si un vector tiene elementos NA utilizando la función isNA. Entonces digamos que yo quiero saber si un vector, el vector que me va a surgir de la conversión, tiene algún tipo de valor NA. Y solo me falta un paréntesis. Y en este caso recibo 3 true porque cualquiera de los 3 elementos que tiene mi vector original no puede convertirse a un número entero. Entonces, eso es una forma de tratar los valores que no tienen un valor específico o que no se sabe cuál es su valor. Otra de las formas en que se pueden introducir los NA es cuando nosotros leemos de un Excel o leemos de un punto CSV y en una celda determinada no hay ningún valor o no hay el valor que esperamos.